Apreciados hermanos, que tengan un buen día en el Señor. Estamos agradecidos a nuestro Dios por esta oportunidad que nos concede de poder continuar con el estudio de esta importante carta, la carta del apóstol Pablo a los Corintios, la primera carta a los Corintios. Y nos corresponde en esta oportunidad el capítulo 1, verso 12. El apóstol Pablo dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Este es el lamentable contenido de las discusiones y contiendas entre los corintios. El lenguaje que usa aquí Pablo es muy enfático en los pronombres yo, mencionado 4 veces. Cuando pronombres como yo, tú, nosotros y vosotros son enfáticos en la Biblia, hacen claramente una comparación. Por ejemplo, si se dice yo soy creyente, tiene la implicación de que quizás tú no lo eres. Yo soy santo quiere decir que tú puede que seas mundano o carnal. Es un tono que marca una diferencia entre los hermanos, y Pablo lo usa a propósito, para que ellos se den cuenta de la seriedad de estas contiendas y mutua exclusión por sus preferencias. También hay que notar que las divisiones no eran culpa de los siervos de Dios, sino una actividad de la carne en los creyentes en Corinto. Los corintios, como griegos que eran, estaban acostumbrados a tener maestros y filósofos, y era costumbre de esa cultura la asistencia a los debates y discusiones sobre cualquier tema. Pablo dice respecto a lo que los corintios dicen, algunos de ellos: yo soy de Pablo, yo soy de Pablo. Había algunos que contendían por Pablo. Esos que se pensaban seguidores de Pablo dirían: Pablo es lo mejor que hay. Él nos trajo la palabra de Dios. Él nos ha enseñado la palabra de Dios. ¿Quién puede haber tan conocedor que Pablo? Él es el que formó la asamblea. Él es nuestro Padre espiritual. Otros podrían decir también: me gusta la manera tan clara como él expone nuestra libertad de la ley. Ninguno de los demás predicadores la explica con tanta claridad. Hablar así sería muy natural y en ninguna manera digno de crítica. Pero si había aquellos en Corinto que buscaban una excusa para una vida descuidada, bien podrían ellos afirmar: sí, a mí también me gusta como Pablo enseña. Él hace resaltar mi libertad como creyente. Yo soy de Pablo en esto. Pablo fue un predicador, defensor de nuestra libertad en Cristo, de todo legalismo sobre el creyente, tanto del judaísmo como de las sectas gnósticas de aquel tiempo. Pero lamentablemente algunos malinterpretaron esa libertad en Cristo. Muchos de los problemas en Corinto, tanto morales, judiciales, en la cena del Señor, en las comidas y en el ejercicio de los dones, fueron producto de un mal entendimiento y a veces un abuso de nuestra libertad en la gracia y en Cristo. Pablo entonces habría de corregir todos estos errores a través de esta carta. Debemos hacer una observación muy importante. Los nombres están colocados en forma ascendente, de tal forma que el nombre de Cristo es el de más alto rango. Por tanto, el nombre de Pablo es el que tiene menos importancia. Pablo no quería que pusiesen la atención en él, sino en el Señor. Pablo también habla de aquellos que dicen: y yo de Apolos, y yo soy de Apolos. Los simpatizantes de Apolos dirían: no, Pablo es muy plano en su hablar, pero Apolos es un hombre que sabe usar sus palabras para hacernos vivir la palabra de Dios. Cuando él habla me siento transportado como al cielo, dirían algunos.
y parece que estuviera en la misma presencia del Señor. Y cuando viene algún incrédulo, ¿cómo los convence con las Escrituras? Apolos fue un hombre de quien sabemos poco, excepto lo que está dicho en el libro de los Hechos, capítulo 18, verso 24 al 28, una sección digna de ser leída para una mejor comprensión de este estudio. Allí aprendemos que él era lo que llaman un hombre bien completo. Conoce las Escrituras, tenía celo, valor y diligencia, nos señala la palabra del Señor, y había aprendido, pero también estaba dispuesto a ser enseñado, aún por unos relativamente desconocidos como Aquila y Priscila. En ese sentido, Apolos era un maestro humilde, no un pedante en su conocimiento, no uno sabio en su propia opinión, sino un hombre dispuesto a ser enseñado. Dice la palabra, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor. Y también dice en Hechos 18:28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Junto con estas cualidades, las cuales por supuesto caracterizaban a Pablo tanto como a Apolos, encontramos, hermanos, que Apolos tenía otra característica importante. Era un hombre elocuente. En esto quizás él tenía un lugar especial entre los predicadores de su tiempo, porque no se usa la frase en cuanto a ningún otro en las Escrituras, un varón elocuente. Sabemos que las opiniones expresadas en cuanto a Pablo sobre esta característica de la elocuencia no eran muy favorables. Así lo dice 2 Corintios 10:10, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Desde un punto de vista humano, Pablo tenía un contrincante que lo había superado en el púlpito de Corinto. Pero tanto Pablo como Apolos rehusaban verse como competidores. Se tenían más bien como colegas en el ministerio de predicar el Evangelio de Cristo. Esto ciertamente es lo importante en la relación entre hermanos. Entonces, al llegar Apolos a conocer a algunos en Corinto que ponían demasiado valor sobre las facultades humanas, bien sea el ministerio al pueblo de Dios o la predicación del Evangelio al inconverso, no nos sorprendería que nos dijeran, nosotros somos de Apolos. Que había tales allí es muy claro al leer los primeros 4 capítulos de la carta. En estos el apóstol advierte que la sabiduría de la palabra o de palabra no puede reemplazar la predicación de Cristo crucificado, efectuada en el poder del Espíritu. Él enseña que la capacidad humana del ojo, del oído y del corazón no es la manera divina de aprender las cosas profundas de Dios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Tenemos que decir que Apolos, aparte de su conocimiento y elocuencia, también era prudente. Y como el apóstol Pablo no buscaba un lugar de preeminencia y seguidores para sí mismo, sino para Cristo. Esa debe ser la razón por la cual por ningún motivo quiso volver a Corinto. Nos dice el capítulo 16, verso 12. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Pablo también habla de aquellos que dicen, y yo de Cefas, refiriéndose al apóstol Pedro.
Los simpatizantes de Pedro dirían: Pablo y Apolo son muy teóricos, pero Pedro es bien práctico. Además, él conoció al Señor y lo acompañó en su vida aquí en la tierra. Y mira cuántas personas se convirtieron por medio de él en el día de Pentecostés. Cefas es su nombre judío y Pedro su nombre griego. Quizás eso da a entender de que había un sector de judíos en la iglesia en Corinto que simpatizaban con él, que le seguía. Es generalmente reconocido que son aquellos que en algunas otras partes se llaman también los de la circuncisión. Ellos estaban completamente opuestos al partido de Pablo, porque querían guardar a los santos bajo la servidumbre de la ley. Al principio su doctrina era: si no os circuncidáis, no podéis ser salvos. Pero después de la reunión de los apóstoles y los ancianos en Jerusalén, mencionada en Hechos 15, tuvieron que modificar su línea de pensamiento. Ya estaban enseñando a sus oyentes, como los Gálatas, que la fe en Cristo bastaba para empezar, pero la perfección se lograba solo al guardar la ley. Así nos habla el apóstol, nos recuerda ahí en Gálatas capítulo 3, verso 2. Esto quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Algunos del partido de Cefas en Corinto llegaron posiblemente a ser hostiles a las enseñanzas del apóstol Pablo, al punto de negar su apostolado. Por esa razón, el apóstol debió defender ampliamente su llamado divino en los capítulos 10, 11 y 12 de la segunda carta a los Corintios. Finalmente tenemos a los que dicen: y yo de Cristo, yo soy de Cristo. Este grupo, al decir esto, estaba dando a entender que los otros no eran de Cristo. Quizás estos se basaban solo en las enseñanzas directas de Cristo, no tomando en cuenta de que los apóstoles hablaban en nombre de Cristo y como mensajeros de Él. Pablo también menciona a aquellos que dicen: y yo de Cristo. Este grupo, al decir esto, estaba dando a entender que los otros no eran de Cristo. Quizás estos se basaban solo en las enseñanzas directas de Cristo, no tomando en cuenta de que los apóstoles hablaban en nombre del Señor y como mensajeros de Él. Así la iglesia estaba dividida. Hoy en día también puede existir este tipo de divisiones en una asamblea. Cuando estas divisiones no se resuelven, entonces se forman denominaciones, partidos, inclusive podemos llegar a la gravedad de sectas. Hoy en día algunos dicen: yo soy bautista, otros metodista, otros episcopal, luterano, anglicano o presbiteriano. Con todo el respeto que ellos nos merecen, por supuesto, pero el error nace en el espíritu adoptado por los corintios, en su trato con los maestros. Este mismo error puede estar en nosotros. No hay nada malo en reconocer una especial habilidad en algún maestro de la palabra, pero esto no debe transformarse en divisiones o partidos entre el pueblo de Dios. Ningún siervo de Dios debiera ser exaltado, ya sea por él mismo o por otros creyentes, sino que ellos debieran ser reconocidos por aquellos que sean enseñados. En cualquier caso, la posición de yo soy de Cristo parece ser la peor, porque encierra no solo un espíritu sectario, sino también entre los mismos creyentes puede haber un espíritu exclusivista que atenta gravemente contra la doctrina de la unidad del cuerpo de Cristo. Es más apropiado decir: yo estoy en Cristo. Yo estoy en Cristo. Dios nos ubica allí en nuestra posición como justificados por su gracia y por su obra en la cruz del Calvario.
a este grupo de exclusivos que dicen yo soy de Cristo, el apóstol Pablo dará directa o indirectamente su reprimenda en los siguientes textos. En el capítulo 1, verso 2, Pablo dice Señor de ellos y nuestro, ratificando que todos los creyentes pertenecen a Cristo. En el capítulo 14, verso 36, Pablo dice ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Estas citas sugieren una falta de sujeción a la autoridad apostólica. Pablo también dice en el capítulo 10, verso 7, si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Aquí Pablo identifica a los que dicen, yo soy de Cristo, y en hacerlo, Él nos deja ver cuán dañinos eran los credos de ese partido. El mal no estaba en decir que pertenecían a Cristo, sino en actuar como si Cristo les perteneciera exclusivamente a ellos. De modo, hermanos, que hemos visto en la asamblea corintia la existencia de al menos 4 influencias malas para desviar a los santos. O quizás se podría decir que eran 4 partidos abiertamente divididos el uno del otro. Estos 4 tienen sus homólogos y equivalentes, lamentablemente, hoy también, especialmente en aquellos para quienes la libertad en Cristo es licencia para vivir descuidadamente, en aquellos para quienes la elocuencia, la sabiduría y los talentos humanos son todo lo que vale, o en aquellos que nos mantendrían atados a reglamentos y normas humanas según criterios humanos, no conforme a la palabra de Dios, o finalmente aquellos cuya independencia es tan extensa que ellos no quieren oír el consejo o instrucción de nadie. Podemos decir finalmente que tanto Pablo, Apolos y Cefas eran uno en su sentir por el Señor y por su obra. Así lo podremos ver en futuros estudios. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, nos enseña el apóstol en el capítulo 3 de esta importante carta. No obstante, esto no anula lo dicho claramente en el capítulo 1, verso 12 de esta carta que estamos estudiando. Aunque Pablo citaba los nombres que ellos estaban usando, sabía perfectamente bien que los verdaderos fomentadores de la división eran ciertos corintios cuyos nombres no han sido revelados. La preferencia de un siervo de Dios en desmedro de otro, ya sea por razones personales, de cultura o nacionalidad, es una clara manifestación de la carne en el corazón de los creyentes. Gracias a Dios, todo salvado está en Cristo y es de Cristo. Por lo tanto, vivamos de manera práctica, a la luz del llamamiento de Dios en Cristo, mencionado en ese importante verso 9 y verso 10 de este primer capítulo de esta carta. Pablo ha dicho, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y Pablo nos reitera y nos recuerda nuestra responsabilidad como creyentes, miembros de una asamblea, que es expresión local del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Que el Señor nos ayude a vivir conforme a esta importante exhortación para nuestras vidas. Que el Señor les bendiga ampliamente en este día.
Es la Biblia para mí, santo y gran tesoro aquí, pues contiene con verdad la divina voluntad, me declara lo que soy, de quién vine y a quién voy. Reprende ya mi dudar y me exhorta sin cesar. Es cual faro de mi pie, va guiando por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Es la infalible voz del Espíritu de Dios, que vigor al alma da cuando en aflicción está, y me enseña a triunfar de la muerte y del pecar. Por su santa letra sé que con Cristo reinaré, yo que tan indigno soy, por su luz al cielo voy. Es la Biblia para mí, santo y gran tesoro aquí.